Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. 3 días después de que Honduras celebre 202 años de independizarse de España, los hondureños girarán su atención hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Kevin Castell fijó el inicio del juicio para el ex jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el ex oficial Mauricio Hernández Pineda para el mismo día, decisión que trajo sorpresas debido al tiempo en que el proceso judicial contra los acusados por delitos relacionados al narcotráfico se ha dilatado. A casi un año de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara la acusación formal contra el exgobernante y solicitaran su extradición, tendrá alrededor de 9 meses para que su defensa pueda conocer las pruebas que posee la Fiscalía y comience a preparar su estrategia. No obstante, otros expertos consideran que la decisión de agendar para el mismo día la fecha para comenzar el juicio sería debido a que la Fiscalía señala que tanto el Tigre Bonilla y el ex oficial Mauricio Hernández comparten testigos y evidencias, ya que ambos formaron parte de la Policía Nacional. Fiscales estadounidenses mencionan que desde al menos alrededor de 2004 hasta e incluyendo alrededor de 2022, Hernández, el expresidente de Honduras durante 2 mandatos, presuntamente participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Entre tanto, al Tigre Bonilla lo acusan de utilizar su alto rango para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia para proteger a los narcotraficantes, aliados entre los que incluye a Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Por otra parte, los Estados Unidos consideran a Mauricio Hernández Pineda como un sujeto irresponsable que abusó de su posición como oficial de la Policía Nacional para ayudar a poderosos narcotraficantes a enviar toneladas de cocaína. Varios analistas consideran que la decisión del togado norteamericano sería un tanque de oxígeno para los abogados del exmandatario, pero el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, considera que la táctica tomada por la defensa del expresidente es peligrosa, porque si bien aplazan el juicio, las pruebas contra Hernández son contundentes, pero al final le dan más tiempo a los fiscales de recopilar más datos y testigos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar el tema del expresidente Juan Orlando Hernández allá en los Estados Unidos. Buscame la portada de 11 Noticias y de otros periódicos. Me llamó la atención la de La Tribuna hoy, porque dije, da tristeza. Bueno, aquí está. El juez Kevin Castell programa para el mismo día juicio por narcotráfico para Joel Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, esto en Nueva York. Si me consiguieras eso en La Tribuna, pero ahí está, miren. Honduras canta en Nueva York, esto es lo que dije yo, pobrecito nosotros. Joel Tigre y el primo estarán ante el juez el 18 de septiembre. Qué triste para nosotros, ¿verdad? Honduras canta en Nueva York. Y el pueblo así lo dice. Honduras canta en Nueva York. Pero hoy tengo a 2 distinguidos abogados penalistas para que nos orienten sobre lo que puede pasar en este juicio. También desde los Estados Unidos
tengo importantes invitados. Buenos días, abogado Salomón Amador, gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días, abogado Marlon Duarte, mi respeto para usted. Y bueno, gracias por invitarme a este programa para que podamos intercambiar ciertos criterios, pero respecto a la suerte que le sigue a estos tres conciudadanos, ¿verdad? Dos de ellos que ocuparon cargos importantes en el país, el caso del presidente Juan Orlando Hernández y el general de policía, don Bonilla, y el otra persona que también estuvo en los órganos policiales del Estado. Bien, don Marlon Duarte, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a toda la audiencia de Canal 11 a nivel nacional, y creo que a nivel internacional está conectado mucha gente. Abogado Amador, colega de muchos años. Este tema es muy amplio en el entendido que tenemos muchas opiniones que conllevan al mismo punto, es decir, se arma tanto este escándalo, por decirlo así, mediático, y convergemos casi la mayoría de los abogados, por lo menos en Honduras, por lo menos lo que hemos visto, a un punto final del desenlace que todos ya sabemos. Esperemos nosotros que estas nuevas situaciones que se han dado ahorita en las últimas horas puedan tener una arista totalmente diferente en el planteamiento de opiniones que tenemos los colegas aquí en Honduras, aunque algunos difieren a veces de posiciones, pero la mayoría conllevan a que el desenlace será el mismo. O sea, el juicio es crucial, el juicio es nefasto, el camino es espinoso, y que pase lo que pase, el final de este juicio será una condena de cadena perpetua si se somete al jurado. Gracias, Marlon. Don José Tercero Midense, abogado con máster en Derecho allá en Texas University, que está en Dallas. Don José, buenos días. José Tercero. Un abrazo al licenciado Raúl Valladares, por supuesto a la amable audiencia de Canal 11, al buen amigo don Ángel Martínez, que está en Nueva York, al investigador, y a los colegas que están en Honduras. Es un placer y un honor para mí compartir con ustedes sobre ese tema tan interesante, debatirlo en el tema del procedimiento penal norteamericano, cómo funcionan los reglamentos de las evidencias en Estados Unidos y, por supuesto, conversar de las diferentes opiniones que se tienen. Sin embargo, existen muchos diferentes ángulos donde se puede ver, que es el concepto del derecho de las evidencias, que en Honduras no existe, y número dos, la decisión del jurado. ¿Quién decide? El jurado. No lo decide ni el fiscal, no lo decide ni la defensa, no lo decide ni el juez. Sin embargo, antes de todo eso, licenciado Valladares, tendría que ver todas las evidencias que se pueden presentar y aquellas que se pueden suprimir. Así que muchas gracias, licenciado Valladares, por tenerme en su canal. Muchas gracias por participar esta mañana. Voy ahora con el detective Ángel Martínez, que está en Nueva York. Buenos días, bienvenido. Gracias Raúl por tenerme en tu programa nuevamente. Un saludo afectuoso a Marlon, que ya nos conocemos, ya hemos tenido batallas juntos. A José Tercero, caramba, es un honor. Y a Salomón Amador, un abrazo para todos. Aquí Ángel Martínez, desde New York. Gracias, Ángel. Abogado Amador, sus consideraciones iniciales. Bueno, como hablábamos extra cámaras con el abogado Marlon, esto de la prórroga que ha dado el señor juez para iniciar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, más que todo con él, porque la defensa del general Juan Carlos Bonilla no ha solicitado ninguna prórroga. Esto pues le da un giro diferente al de los otros casos que se han ventilado allá. El hecho de permitir que la Central de Inteligencia, CIA, presente medios de prueba a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. Esto le da un giro diferente, como repito, a todas las situaciones o todo el proceso de las otras personas que han sido objeto de juicio en los Estados Unidos. Sabemos pues de que ya habrá una contrapropuesta de pruebas, ya habrá contradicción en los medios de prueba, que presenta la DEA, como la Fiscalía a través de la DEA,
como, así lo veo desde este punto de vista, como los que va a presentar la defensa a través de la central de inteligencia. Entonces esto le da más trabajo tanto al juez como al jurado para poder valorar esos medios de prueba que se estarán presentando pues en el juicio oral y público. Considero pues de que es una situación que como abogado penalista de una forma satisface de que exista, ¿verdad?, un debate con pruebas, ¿verdad?, tanto a favor como en contra, y que estas pues en su momento vayan a ser valoradas tanto por, bueno, dirigidas por el juez y valoradas por el jurado. Sí, don Marlon. Saludo a mi amigo hasta Nueva York, ojalá que no esté pasando frío, al abogado de Estados Unidos, experto, lo he escuchado muy atentamente en muchos programas acerca del sistema judicial de los Estados Unidos que, como bien lo dice, son situaciones totalmente diferentes aquí en Honduras. Hablaba extra cámaras con el licenciado Raúl Valladares, que a veces los desenlaces de estos juicios federales tienen el mismo camino, y eso lo habíamos atendido en otros programas, inclusive con el investigador, en el caso de Juan Orlando Hernández. Pero como bien lo decía él, aun y cuando la estadística no es favorable, no menos cierto es que el derecho a la defensa es inviolable, y creo que los abogados tendrán que ejercer su trabajo como profesionales del derecho ante la creencia y ante la certeza que ellos tienen de la justicia norteamericana, que al hacer la evacúo de las pruebas podrían encontrar inconsistencias y revelaciones muy importantes a favor de su cliente, y eso nosotros lo hacemos día a día aquí en Honduras en las diferentes cortes que litigamos. Han surgido circunstancias nuevas, Raúl, que no habían pasado en otros procesos. Eso es lo que escuchamos nosotros aquí en Honduras. Por ejemplo, dicen, hay una contradicción entre las circunstancias que plantea la DEA en contra de Juan Orlando Hernández, contrario a lo que dice la CIA. En otros procesos penales nunca había pasado de las personas que están juzgadas en Estados Unidos. El hecho, por ejemplo, de que se vaya a acumular de manera conjunta un proceso a todos los hondureños que han ido a Estados Unidos, en ningún momento han sido juzgados los que se han ido a juicio con otras personas. Esto es la primera vez que escucho en el caso de los hondureños que han sido extraditados. Y la otra situación es que no tampoco habíamos visto que se contratara por parte de un bufete en los Estados Unidos o una defensa, una persona especialista en la desclasificación de información que tiene otra agencia diferente a la CIA, a la DEA, perdón. Entonces, estas circunstancias, para mí como abogado, en otros casos no habían pasado. Por lo tanto, esto le puede abonar en alguna situación una ventaja, por decirlo así, al expresidente si dos agencias, en este caso, de investigación de los Estados Unidos, tienen una contradicción y elementos importantes de investigación que le pueden abonar a la defensa de Juan Orlando Hernández. Yo pienso que una de las personas que nos podría abonar mucho es el abogado, que tiene mucha experiencia, porque nosotros hasta ahora desconocemos el hecho del por qué estas circunstancias nuevas y del por qué el juez ha determinado en esta manera, porque no sabemos, Raúl, si al final van a llegar al juicio el señor Bonilla, el señor Hernández Pineda, y van a tener una negociación previo a ese juicio del señor Juan Orlando Hernández. Lo que sí estamos claros nosotros es que el señor Juan Orlando Hernández, su intención es ir al juicio. ¿Por qué la Fiscalía y la Defensa coincidieron en aplazar el inicio del juicio contra el presidente Juan Orlando Hernández? Sus consideraciones iniciales y sobre esto también, abogado José Tercero. Un abrazo para el doctor Amador y por supuesto al doctor Duarte, ya lo dije igual también al investigador, un abrazo para ustedes, feliz año. Tres cosas importantes desde el punto de vista académico del análisis del día de hoy. La ley de evidencias 400.01 y 400.03 indican tres cosas importantes aprendidas en la Academia de Texas A&M de la universidad. Uno, que si las pruebas son en contra directamente de un acusado, la defensa podrá desestimar esas evidencias.
Y dos, si esas pruebas son admitidas, circunstanciales y pruebas materiales, también podrán ser desestimadas tanto por la defensa como por la fiscalía. El día de hoy nosotros estamos académicamente, licenciado Valladares, para discutir ambos lados. Cuando a nosotros nos presentan los exámenes de la universidad, ya graduados por supuesto ahora, discutimos las dos alas, el ala de la persecución y el ala de la defensa. Entonces, en ese sentido, no interesa cuántas evidencias se puedan tener, cuántos testigos se puedan presentar o cuántas evidencias materiales y circunstanciales se puedan presentar. Lo más importante es esto, que la defensa y la fiscalía puedan tener el término para poder desestimar todas esas evidencias y testimonios que se van a presentar. En Honduras habla mucho de evidencias contundentes. En Estados Unidos no utilizamos palabra contundente porque no existe la Academia de Derecho Penal en Estados Unidos. Lo que sí existe es cuánta evidencia material y circunstancial puede presentar. E independientemente que usted tenga esas evidencias, videos, fotografías, testimonios, etcétera, todo eso va de la cuarta enmienda. ¿Y qué es la cuarta enmienda? La cuarta enmienda es el arresto y la detención de una persona. Si la persona comprende y entiende que la cuarta enmienda es mantenerse en silencio, que se le proveerá un abogado, que todo lo que diga será utilizado en su contra y que si no tiene dinero para poder pagar su abogado, la fiscalía o el gobierno de Estados Unidos le va a dar un abogado. Desde ahí comienza el arresto y la detención de una persona. Si ese arresto y esa detención en la comunicación de la DEA, que la DEA es una policía común y corriente con un rango para asuntos de narcotráfico, pero la DEA no puede actuar si no existe la causa probable de Estados Unidos, que es the probable cause. Y una vez actuando de esa manera, entra la cuarta enmienda. Ustedes vieron el traslado del expresidente del hangar hacia el avión. Eso se llama la cuarta enmienda constitucional norteamericana. Si esa cuarta enmienda se analiza, los 4 pasos que acabo de decir, y existe una debilidad en alguna de ellas, la defensa la puede utilizar. Igualmente, en el interrogatorio de la quinta enmienda, la persona puede guardar silencio. Entonces, no se trata del jurado. El jurado no tiene absolutamente nada que ver ahora porque ni siquiera se ha decidido, licenciado Valladares, si va a existir un juicio o no. ¿Qué puede pasar en este término? Pueden pasar 3 cosas. Uno, que proponga la fiscalía algún término para la persona acusada, 2, 3, 4, 5 años. 2, ¿qué puede pasar? Que la defensa puede presentar una moción para desestimar completamente el juicio. Y número 3, que ambas partes decidan irse a un juicio. Y un mes antes se tiene que decidir sobre el jurado. Entonces el jurado ahora no tiene absolutamente nada que ver. Para ilustrar un poco más académicamente, el juez en Estados Unidos es un instructor de la corte. El juez únicamente escucha las partes y mientras el acusado no comprenda y entienda que todos los documentos del famoso discovery de la regla número 16 no estén completamente traducidos al español para él, entonces no podrá iniciarse un juicio. En ese sentido, las evidencias son importantes, pero lo más importante no es cuánta evidencia exista. Lo más importante es que el acusado, de acuerdo a la regla 403 de evidencias, tiene que la defensa, en este caso el investigador y los abogados de él, presentársela, traducírsela, decirle qué está pasando en todas esas evidencias que ha presentado la fiscalía. Eso es el número 1. Y número 2, si la defensa puede desestimar esas evidencias, entonces lo van a hacer. Y viceversa también, la fiscalía puede hacer lo mismo. Cuando se presenta un testigo, cuando se presenta una evidencia a favor del acusado, la fiscalía también la puede desestimar. Así que por ahora, licenciado Valladares, nada tiene que ver el jurado porque ni siquiera se ha escogido, ni siquiera se ha dicho si va a existir esos 3 mociones que planteé. 1, alguna propuesta que se llame el plea bargain de la fiscalía a la defensa. 2, si la defensa se prepara para una moción para desestimar completamente el caso. O número 3, ambos se preparan para la escogencia del jurado. El diputado, el detective Ángel Martínez, que es parte de la defensa, sus consideraciones iniciales y los comentarios de lo que han dicho sus predecesores. Cuando la DEA estaba sufriendo humillaciones en el Departamento de Estado, que es la política, que en el engranaje de Estados Unidos, cuando entra Juan Orlando, la DEA viene a Estados Unidos y dice aquí que tiene una propuesta que va a cambiar la historia del combate a las drogas. En ese momento Juan Orlando estaba dando trabajo certero a la CIA, porque Juan Orlando trabajaba con la CIA, no con la DEA. La DEA se sentía relegada. Esto es una venganza de la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA viene aquí y le dice al Departamento de Estado, señores, vamos a traer 3 expresidentes presos para los Estados Unidos. Mejor trofeo que ese no existe.
Número uno, vamos a traer a Juan Orlando. Vamos a condenarlo, que es fácil, por la condena de Tony Hernández, que fue mal manejada. Vamos a condenar a Juan Orlando, un expresidente, basado en testimonios, basado en 100 testigos que consigamos. Vamos a conseguir todas las cárceles, 100 testigos, y basado en testimonios y testigos, vamos a condenar a Juan Orlando. Inmediatamente podemos traer a Mel Zelaya y a Pepe Lobo. Ese era el plan de la DEA, que se le está devoronando. Lo que dice mi amigo ahí, Marlon Duarte, de que los abogados de Honduras, que están todos de acuerdo, que al final de esto, pase lo que pase, va a ser condenado. Marlon, lo voy a dejar a ustedes con la carabina al hombro. Va a ser libre, va a volver a Honduras. Y lo que dice el señor, Salomón, escúchame, Salomón, lo que dice Salomón sobre que este caso va a reinar donde está la evidencia, que de esa gran evidencia que todos hablan, que no sabemos dónde existe porque no nos la han presentado todavía. Entonces, esa parte es la importancia del caso. La CIA contra la DEA. La CIA no nos quiere dar nada y la DEA está forzando para que se lo entregue. Pero esto es una batalla de dos agencias que quieren brillar para mostrar que el combate a las drogas ha sido un éxito y el combate a las drogas ha sido un fracaso total, porque en los últimos 20 años el negocio de las drogas creció un 900%. Dígame, abogado Salomón, ¿por qué la Fiscalía y la Defensa coinciden en aplazar el juicio contra Hernández? ¿Qué analiza usted la intención del juez Castel de programar el juicio de los tres hondureños? Bueno, como decía el investigador don Ángel Martínez, que todo se va a develar o todo se va a resolver con las cantidades de evidencias que, bueno, si ellos lo desconocen, no digamos nosotros, la desconocemos. Entonces puedo analizar de que le falta a la Fiscalía solicitado esa cantidad de evidencias que dicen tener, quizás aún no las tienen todavía, o también puede ser de que existan algunas pláticas también con la defensa, o como lo estaba explicando el doctor, que existen esos tres pasos que se tienen que complementar antes del juicio oral y público. Entonces, eso deviene al señor juez Castel a aplazar el juicio y promoverlo o digamos o programarlo para junto con los demás coimputados o coacusados en los Estados Unidos, que es el general Juan Carlos Bonillas y el señor Mauricio Hernández. Quizás por los tres casos creo que están sometidos a la misma jurisdicción, por lo tanto tal vez por economía procesal también él quiere que esos tres casos se ventilen en la misma fecha. Sí. Don Marlon. A mí me parece, siendo realista, que la intención no es esa, de decir que vamos a darle economía procesal, según mi parecer, ¿va? Porque yo como abogado de Juan Orlando Hernández, a mí no me convendría hacer un juicio con dos personas más, porque ahí lo que va a hacer es disculpando la palabra, un desmadre en contra de Juan Orlando. ¿Qué iba a ir otra? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en los juicios en Estados Unidos, con lo poco que yo puedo conocer, usted puede subir al estrado en cualquier momento al acusado. Y de acuerdo a lo que usted ha visto durante toda la evacuación de prueba, usted se va a ir a defender de lo que le están acusando. Y eso es lo que más le convendría a cada uno de los defensores de estos imputados. La otra situación, yo comparto mucho con lo que dice el investigador don Ángel, en el entendido de que no hemos visto nadie las pruebas. El asunto es que aquí nosotros hemos tenido conocimiento de juicios que con ese mismo tipo de pruebas y con ese mismo tipo de declaraciones han condenado a todos los hondureños que han llevado. Es decir, si usted nos ponemos nosotros como porque esto no es una lotería de lo que va a pasar, ni vamos a hacer apuestas,
Pero si nos pusiéramos en ese punto, aquí estaríamos como que Honduras juegue un partido de básquetbol con la selección de Estados Unidos. Y en este caso, Estados Unidos es la fiscalía y Honduras es Juan Orlando Hernández. Así lo miramos nosotros desde este punto de vista. Y yo me he tomado la atribución de consultar, Raúl, a muchos bufetes de Estados Unidos, en este caso de Nueva York, bufetes que inclusive me dicen, nosotros, Marlon, no llevamos juicios federales. Nosotros somos bufetes que lo que podemos hacer es negociar con los federales. Y yo mi pregunta es, ¿por qué ustedes no llevan juicios federales? Porque el 99% nosotros lo vamos a perder. Ahora, si el cliente quiere irse al juicio, independientemente que no le interese la estadística, es un problema del cliente. Pero nosotros como abogados estamos en la obligación de decirle cuáles son los riesgos de irse a un juicio. ¿Cuántos juicios así han absuelto a alguien? De hondureños nunca han absuelto a una persona. Y yo le digo, con respeto al abogado, que conoce mucho del procedimiento, y don Ángel Martínez, que ha estado en investigaciones, nosotros teníamos un cliente que lo primero que yo le pregunté cuando fui a una reunión en Miami a los abogados, porque ellos querían irse a juicio, lo primero que yo les pregunté, y un bufete de mucho prestigio en Estados Unidos, pero yo me senté y lo primero que les pregunté, abogados, ¿cuántos juicios han ganado de este tipo? Y la respuesta fue ninguna. Todos los juicios los hemos negociado con la fiscalía. ¿Por qué, me dice? Porque los juicios son de conciencia, los juicios son ante jurados que no tienen conocimiento de lo que es procedimiento, de todo lo que el abogado nos ha explicado de manera, nos ha dado una cátedra de lo que de cómo son los procedimientos, el jurado no sabe absolutamente nada de eso. El jurado solo califica lo que observa, lo que mira, lo que el fiscal, los defensores establecen en sus conclusiones prácticamente. Se forma un juicio de valor desde un inicio. Cuando a un jurado de los Estados Unidos, porque inclusive un amigo mío lo llamaron para un caso en Estados Unidos, que sirviera de jurado, y lo que le dijo es que lo juramentan ahí y le dicen que usted va representando al gobierno de los Estados Unidos, a la población de los Estados Unidos. O sea, el pueblo contra Juan Orlando. Y me dice, es imposible, Marlon, nosotros como jurado que vayamos a absolver a una persona, aunque los abogados hagan el excelente trabajo, pero la magnitud de los procesos es enorme, peor en este caso. La magnitud que le dieron al caso de Juan Orlando Hernández no se la habían dado absolutamente a nadie. Y si me pregunta, ¿es beneficioso? Por eso el abogado Colón presentará, si aún no que tengo información, una solicitud de que el juicio no sea con estas personas, porque es totalmente diferente. Y la pregunta es tanta esta, ¿por qué en el caso del Tigre Bonilla no existe un abogado para desclasificar información de la CIA? Porque lo que les interesa, como bien lo dice el investigador Ángel Hernando, es Juan Orlando Hernández. Y entre más peso tenga cualquier declaración de cualquier testigo, para ellos mucho mejor. Y como lo reitero, y lo vuelvo a decir, jamás un hondureño que haya ido a un juicio federal ha sido absuelto. Es más, hay un hondureño que aceptó la culpabilidad, pero le impusieron cadena perpetua, a Héctor Emilio Fernández Rosa. Y óigame bien, declarándose culpable, supuestamente el bufete que contrató negoció. Nectalí Mejía. Nectalí Mejía Duarte contrató uno de los mejores bufetes de Miami, también condenado. O sea, la estadística y la pregunta clave que yo le hice a ese abogado, y es un abogado judío muy bueno, mira abogado, nosotros no vamos a mentir, nosotros no hemos ganado un caso de este tipo de tráfico, y peor cuando es una extradición. Y este caso le han dado demasiada importancia los Estados Unidos y no lo toma muy fácil. Abogado José Tercero Midense, ¿en qué está de acuerdo, qué no, qué piensa usted? Primero, cuando está la parte del arraignment y el pre-trial, que es en este momento, existen varias audiencias que ustedes las van a ver, por eso es que la Corte, en este caso don Kevin Castell, utiliza diferentes audiencias, la audiencia del día de ayer, la audiencia de abril, la de junio y seguidamente diferentes audiencias en los procedimientos penales. Cuando existe un caso de manejando bajo la influencia del alcohol acá en Estados Unidos, que es un delito menor, por supuesto, si no existe ningún accidente, cuando se va a las cortes de Estados Unidos, acá en Dallas, en este caso, por ejemplo, nosotros como abogados de Honduras, pero con los abogados norteamericanos, de lo que hemos aprendido académicamente acá, existen varias audiencias del arraignment y el pretrial.
Entonces, como este es un caso de impacto, porque es un expresidente, que por cierto no lo conozco, entonces sucede que mucha gente dice que por qué hay diferentes audiencias, que por qué existe dilatación del juicio. Es porque las partes tienen en este momento que la regla 16 de Estados Unidos, que es el discovery, el procedimiento de los expedientes, tiene que revisarlo. Entonces el juez, independientemente que él quiera llevar el juicio rápidamente, no lo puede hacer, porque si existe una moción de presentación, de revisión de evidencias y de intercambio de información, tanto la fiscalía como la defensa, entonces por eso ustedes pueden ver este tipo de audiencias que ha tardado más de 2 años. No es entonces que existe un beneficio para una parte o que el juez dijo que no. No se trata de eso en Estados Unidos. El arrangement y el pre-trial, que es esta parte donde estamos nosotros antes de llegar supuestamente a lo que es la audiencia del juicio, que es 18, van a existir varias audiencias en donde se intercambian la información. Eso, la primera parte. La segunda parte, nosotros en Estados Unidos, en la Academia de Texas A&M de la Universidad de Estados Unidos, no aprendemos nosotros a adivinar quién gana el juicio o quién lo va a perder. Aprendemos que la fiscalía tiene que hacer beyond the reasonable doubt, o sea, más allá de la duda razonable. Tiene que presentar si están dentro del jurado ya, por supuesto, tiene que presentar que esas evidencias, más allá de la duda razonable, no habla que si presento una fotografía con una ametralladora, con un tanque, con un paquete de cocaína, la ley y el procedimiento americano no habla de eso. Y número 2, la defensa, beyond the preponderance of evidence, o sea, más allá de la preponderancia de las evidencias, son los términos que nosotros utilizamos en las clases de la Universidad de Texas A&M y también cuando damos clase internacionalmente. Entonces, no existe evidencia X y evidencia Y. Existe esos dos términos, licenciado Valladares, para poder, dentro ya del juicio, que va a ser el 18, si es que no existen esos 3 pasos que le mencioné, para poder presentar las evidencias. Y 2, si existen o no evidencias, no importa, vuelvo a repetirlo, no importa cuántas evidencias existan, cuántos testigos existan, no interesa si hay fotografías, videocámaras, etcétera. Lo que importa es cuántas evidencias materiales y circunstanciales, porque con evidencias circunstanciales es muy difícil condenar a una persona. Tiene que tener una evidencia material, pero la gente está feliz cuando escucha evidencia material. En Estados Unidos tiene que tener la evidencia material, pero esa evidencia, licenciado Valladares, tiene que ser admitida y tiene que ser válida en el juicio. Y si no existe una moción para eliminar esa evidencia, entonces la evidencia no entra dentro del juicio. Por lo tanto, 2 cosas. 1, en la Academia Americana no aprendemos nosotros a adivinar si va a existir altamente un porcentaje de culpabilidad o inocencia. Eso solo lo decide el jurado. Número 2, cuando se dilate el juicio, casi siempre favorece a la defensa, porque existe la compatibilidad de la revisión de esa información y la defensa puede desestimar cualquier tipo de evidencia que ellos tengan, ya sea fotografía, vuelvo a repetirlo. Nosotros en la Universidad de Texas A&M, lo voy a decir ahora porque es importante decirlo, llevamos la clase que se llama Electronic Evidence. No es un curso en España ni en Francia, es la clase legal de Estados Unidos de evidencias electrónicas y aprendemos nosotros a leer y a discutir que si la fotografía es con la persona indicada que está cometiendo un acto delictivo, no importa que la fotografía esté. Lo importante es cómo se va a admitir esa fotografía y si no existe una moción para que pueda ser desestimada. Esto lo estoy hablando, licenciado Valladares, de ambas vías, tanto el fiscal como la defensa, ambos pueden presentar diferentes tipos de evidencias y ambos las pueden desestimar. Y por otro lado, rápidamente, en 30 segundos, lo de la CIA. La CIA lo que hace es, y no es una academia básica esto, no es una academia científica, es básica. Lo que hace la CIA es coordinar con un presidente sobre los actos terroristas y actos de traición en contra de una soberanía, en este caso Estados Unidos. Lo que hace la DEA es una policía que mantiene el cordón de seguridad en el caso de narcotráfico. Y la DEA, sin una orden de probable cause firmada por el juez a través de extradición, en este caso, no puede actuar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? Que la CIA trata directamente con la seguridad con un presidente. Y quiere que le diga algo, que es mi teoría de defensa. Cuando el presidente de Honduras, quien sea, este o el otro, no importa, ellos son los que dirigen la seguridad nacional del país, los que dirigen la policía. Entonces, en el caso de la conspiración, mire qué interesante, en el caso de la conspiración, nosotros aquí en la academia, ¿puede un narcotraficante conspirar con un policía en un caso de conspiración de cocaína? La respuesta es no, no puede conspirar con un policía. Entonces, ¿quién tiene que probar
que existió conspiración, lo tiene que probar la fiscalía, y en este caso si es fácil hacer la acusación de conspiración, pero es muy difícil comprobarla, licenciado Valladares, porque no solamente tiene que tener las evidencias, sino que esas evidencias tienen que ser admitidas, y si no existe una admisión, pueden ser desestimadas. Antes de ir con el detective Ángel Martínez, tenía una pregunta puntual, don Marlon. Sí, yo le quería preguntar al abogado, que yo siempre he visto que él relaciona procesos judiciales y sentencias judiciales. En otros programas lo he visto que nos da esa luz, caso X contra X, caso X contra X. Y quiero hacer una pregunta muy puntual, si usted tiene conocimiento, porque nosotros aquí en Honduras, todos los abogados, creo que la mayoría, no tenemos conocimiento. ¿Usted tiene conocimiento si una sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en un juicio de esta índole, para poder estudiarla nosotros aquí en Honduras los abogados, ha sido declarado inocente en un juicio oral y público ante un jurado, una persona de cualquier origen, mexicano, colombiano, hondureño, en extradición? A nosotros como hondureños le digo que nos serviría enormemente, porque así sabríamos nosotros cuáles son los planteamientos para que nosotros como profesionales del derecho tengamos una luz para podernos orientar, porque hasta ahora no conocemos una sentencia, por lo menos del Distrito Sur de Nueva York, en los casos de mexicanos, colombianos y hondureños que hayan ido a un juicio federal por narcotráfico y en extradición. Lo más importante en esto, doctor Duarte, y de abrazo para usted también, no es si existen o no, porque recuerde que el aprendizaje nuestro en la Academia de Texas A&M, de CATU versus Estados Unidos, Kilo versus Estados Unidos, cuando aparecen todas las figuras que estudiamos nosotros, que son los casos de wiretapping, o sea, las comunicaciones de una persona que está cometiendo un acto de narcotráfico en Estados Unidos, que es el caso de CATU versus Estados Unidos, y el caso de Kilo, que es lo que trae el celular nuevo cuando existen las comunicaciones. Entonces, para poder nosotros tener una información de esas, me costó tanto a mí en la Academia de Texas A&M poder discutir eso. Sin embargo, independientemente que existan estadísticas o que no existan estadísticas, porque lamentablemente nosotros no estudiamos de esa manera, cualquier persona que se presenta a un juicio tiene más allá de la duda razonable. Primero. Dos, todos los casos son distintos, completamente diferentes. El delito, la acusación puede ser la misma, conspiración y tráfico de drogas, pero la persona es completamente distinta. Y usted hace un punto muy importante, abogado Duarte. En las conversaciones de migración, por ejemplo, que tenemos también, cuando la gente dice, mi caso es el mismo que de mi hermano, el caso es el mismo de mi primo, nunca es el mismo, no tienen absolutamente nada que ver, porque en este caso es un expresidente de un país, uno. Número dos, y con el de Noriega ya lo vamos a hablar porque es completamente distinto. Es un expresidente que mantiene la seguridad de un país, son completamente diferentes, vayan, narcotraficantes como el Chapa Guzmán, como Dandenis Muñoz Mosquera. Yo con Dandenis Muñoz Mosquera hablé más de 18 veces porque yo fui parte de una firma de abogados internacionales acá en Estados Unidos que fue asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del Consulado General de San Francisco. Entonces nosotros conocemos todas las incidencias y todo lo que sucedió en el caso de Dandenis Muñoz Mosquera y de muchos colombianos que están en Estados Unidos. Entonces, todos los casos, licenciado Duarte, doctor, y usted lo sabe eso, no tienen absolutamente nada que ver en la similitud de quién puede ser condenado o no quién puede ser condenado, porque en este caso es un expresidente y la teoría mía de valor para una defensa es que el expresidente es una figura policial de seguridad en el caso de Honduras. Entonces, la estadística en la universidad nosotros no la estudiamos porque no llevamos la clase de estadística, pero sí estudiamos, por ejemplo, cómo puede hacer la fiscalía para poder acusar a una persona, cómo se defiende y cuáles son las categorías y requisitos por los cuales se está acusando y quién es la persona que se acusa. Así que es muy difícil hacerlo eso. Siempre me hacen una pregunta. Ayer me decía uno de los colegas en Honduras y yo le decía que en la Universidad de Santa Cruz, en California, ahí existe la famosa clases de leer la bola y leer la mano. Los que han estado en California pueden saber que en la costa del freeway número 1 está la famosa Universidad de Santa Cruz, donde se lee las manos y se lee la bola. Nosotros no podemos hablar de esa manera. Lo que sí le puedo decir es que cada uno de los casos es completamente distinto y en este caso el juicio de un expresidente es completamente incomparable a un narcotraficante común y corriente que no tiene
los valores de seguridad de un país. Sí, antes de ir con el detective, dice, no puedo leer todos los mensajes. Feliz año. Creo que el caso del general Salvador Cienfuegos volvió a México, dice uno de los televidentes. Me dice el periodista Juan Antonio Moncada en la página 8 de la Tribuna, el juez Castel recibió una carta del gobierno americano para postergar este juicio. ¿Será cierto? Y el abogado Chactur dice aquí, el juicio de Tony Hernández igual sufrió reprogramaciones. El resultado no cambió por eso, dice el abogado Chactur. Detective, consideraciones de lo que están expresando los panelistas. Bueno, primero contestarle a Marlon que exactamente lo que dice ahí el televidente. ¿Qué pasó, Marlon? Cienfuegos fue un caso ejemplar donde los Estados Unidos tuvieron que ceder porque la defensa inmediatamente salió como gladiadores a pelear. Lo que pasa en Honduras con los casos que Marlon cita que el 100% han sido condenados, que los abogados se han dejado intimidar de los Estados Unidos. El caso de Gianni Rosenthal. Cuando a mí me lo presentaron, yo dije, no. Si a mí me tocan para ese caso, yo voy a pelear porque ese caso es ganable. Pero ¿qué pasó? Los abogados de Gianni vinieron aquí y se dejaron intimidar. Yo creo que eso es lo que pasa en Honduras y por eso Honduras no tiene el precedente de haber ganado un caso. El caso de, miren, le voy a poner un ejemplo. Cuando Juan Orlando yo fui en el 2020 a visitar a Juan Orlando a Honduras. Fueron unos abogados y antes que yo entrara, esos abogados le dijeron, mire, señor presidente, declárese culpable, haga un acuerdo. Y Juan Orlando le dijo, se me van de aquí inmediatamente, no lo quiero. Cuando yo entré a la entrevista, le dije, este caso hay que batallarlo. Una vez me dieron cobertura y yo estoy en el caso. Pero le voy a poner otro ejemplo. El hijo de John Gotti. ¿Recuerdas el hijo de John Gotti, el jefe de la mafia? Cuando el hijo de John Gotti, el FBI lo arrestó, un grupo de abogados fueron y le dijo, vamos a hacer un acuerdo porque si no tú vas a morir en la cárcel. Y él le dijo, se me van de aquí. Yo quiero abogados que declaren que yo soy inocente y que peleen. El hijo de John Gotti tuvo 4 procesos, 4 juicios y lo ganó. Hoy es un hombre libre. El caso de O.J. Simpson ganó. Señores, nosotros estamos preparados para ganar este caso. El 99%, bueno, para eso se hizo el 1%, para buscarlo. Lo que nosotros estamos, otra cosa que dijo el abogado José III, que es una persona que es brillante, a mí me encanta escucharlo, dice, el juicio va a ser el 18, dijo, refiriéndose al 18 de septiembre de 2023. Eso no es así. Nosotros estamos preparando una moción para presentarle a su señoría, al juez, que no podemos tener este caso. El juez hace lo que quiera, porque es un juez federal, usted lo sabe, señor José, pero nosotros no creemos que el caso va a ser el 18 de septiembre por los precedentes. Pero la moción que hemos presentado anoche a las 4 de la mañana, que terminamos, esa moción, que es la más importante ahora, la fiscalía y el juez pidieron una reunión, ellos, sin la defensa. Y eso nosotros nos concentramos en presentar esa moción anoche, que es lo último, diciendo que no estábamos de acuerdo y que nosotros queríamos estar ahí. Nosotros tenemos todas las calificaciones de la nueva abogada que entró, Sabrina, que ustedes lo saben, que es una experta, y José lo sabe, y tenemos todas las calificaciones para estar ahí en esa discusión que va a tener el juez y la fiscalía hoy. Entonces nosotros estamos presentando esa moción de última hora y ese es el punto más fuerte que tenemos por el momento. Bien, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados. Un momento, volvemos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El que ambas partes pidan al juez aplazar el juicio
¿Significa que tanto la Fiscalía como la Defensa no están preparados, abogado? Bueno, es lo que decía el abogado tercero, ¿verdad? Que son situaciones que se pueden dar en un proceso, que tanto ambas partes o individualmente puedan ellos solicitar prórrogas, solicitar alguna audiencia. Es parte del proceso de allá de los Estados Unidos el pedir prórroga. El no estar preparado, pues, como dice el inspector Ángel o el investigador Ángel, que ellos como defensores están peleando el 1%. Y eso es lo que debe de ser todo abogado, pelear el 1%. Lo que sucede, y volvemos a lo que dice el abogado Marlon, con los hondureños no se ha dado ese 1%, ¿verdad? Desconocemos cuáles son los motivos, puede ser, como dice el inspector Ángel, que no hayan tenido una buena defensa, que las pruebas de descargo no hayan sido las contundentes para que el jurado pueda proferir un fallo absolutorio, o por lo contrario es que se lleve un estadista, ¿verdad? Que haya ya una política de Estado, que todos los hondureños que sean sometidos a un juicio en Estados Unidos deben ser condenados. Y vemos pues que hasta la fecha ningún hondureño ha sido absuelto. La mayor parte se han declarado culpables, citamos casos del señor Nectalí, y un sinnúmero, ¿verdad?, de casos de personas que se han sometido al proceso y se han declarado culpables y han salido con una cadena perpetua. Entonces, el hecho de haber prorrogado, también el abogado Chactur manifestó de cuántas audiencias o cuántos tiempos se prorrogó el juicio del hermano del expresidente, el abogado Antonio Hernández, y también el final, el desenlace fue una sentencia condenatoria, y ya vemos cuánto es la pena que se le atribuyó al señor Tony Hernández. Entonces, yo pienso que es parte del proceso el estar prorrogando, y llama poderosamente la atención esto último que dijo el investigador Ángel Martínez sobre esa audiencia que sostendrán hoy el juez con la Fiscalía, donde ellos han solicitado estar presente. Me imagino que ahí se va a tomar la decisión, o no sé qué se va a resolver en esa audiencia, pero y quisiera aprovechar a preguntarle al inspector Ángel Martínez, porque esto sirve para escuela también a nosotros, ¿qué se puede dirimir o qué se puede resolver en esa audiencia pues que van a tener, o que usted ha anunciado que va a tener hoy el juez Castle con la Fiscalía del Estado de Nueva York? Don Ángel. Nosotros estamos ventilando muy seriamente esto, porque si el juez teniendo... Hay una pregunta que Raymond, miren, le voy a presentar un cuestionario breve para que ustedes vean por qué la importancia de esta reunión con la Fiscalía. Es injusto, y nosotros se lo hicimos a saber al juez. Su señoría, ¿pero qué es esto? ¿Cómo usted se va a reunir con la Fiscalía solo en un juicio? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros vayamos al jurado, señoría? Y le digamos al jurado que usted se reunió con la Fiscalía solo. Juan Orlando no está solo, él tiene su defensa. ¿Qué le pasa? Nosotros estamos airados, preocupados con esa situación. Pero lo que voy es que el juez también le tira la pelota a la defensa cuando le dice a la defensa, ¿qué tal si... No, él dijo, ¿qué tal un juicio conjunto con Bonilla? Le tiró la pelota, pero duro, a la defensa. Oigan bien, esa fue la pregunta del juez. ¿Qué tal un juicio con Bonilla? Y Colón, que fue brillante en ese momento, le dijo, no he visto la información CIPA, que es lo que se está tratando hoy. Pues, ese es el tema de nosotros. Esa fue la respuesta. ¿Qué es lo que se está tratando ahora a puerta cerrada? ¿Entiendes? Que no sabemos si el juez lo siguió adelante o lo paró. La otra pregunta fue del juez. Está diciendo que está diciendo que ninguna cita funciona
El juez vuelve y le tira la pelota a Colón. Colón se la devuelve y le dice, juez, el volumen de CIPA, lo que se está tratando ahora a puerta cerrada, es grande. O sea, vuelve a recalcar Colón lo que está pasando hoy. El juez vuelve otra vez y dice, entonces me está pidiendo que anule la fecha del juicio. Vuelve el juez y le tira la pelota a Colón. Colón se la devuelve a 1000 por hora y le dice, su señoría, sí, ¿por qué? ¿Por qué tantos cambios? El mayo 10 no tenían evidencia. En 27 de octubre no tenían evidencia y querían 90 días más. Se vamos al 15 de noviembre, no tenían evidencia porque la evidencia está clasificada y la CIA no quiere probarla. Nos vamos con una famosa carta de la Fiscalía el 3 de enero pidiendo 6 meses. ¿Qué pasa? El juez viene y desde que entra a la corte dice, ¿pero y qué es esto? Aquí tengo esta carta y estoy sorprendido. ¿Y qué es esto de que el gobierno pidiendo más tiempo? Sí, su señoría, eso fue épico. Ahora, lo que está pasando a puerta cerrada va a destruir el juicio y nosotros estamos en plena campaña de combate porque esa acción es ilegal por el CIPA 2 que nos protege y tenemos derecho a estar presentes. Dice la abogada Vilma Zúñiga, saluda a los invitados. ¿Es legal que hagan un juicio para 3 personas al mismo tiempo con el mismo juez y jurado y a la misma hora? ¿No será que esa decisión del juez estará dando el mensaje que los van a condenar? También me dice aquí el señor Molina, dice, todos los comentarios y análisis de sus invitados son basados en su experiencia, sí, pero el factor especulativo en ellos por desconocer el 100% es un hecho aplicando el sentido común. Si a su hermano por menos le dieron de cárcel perpetua, al menos por más le den menos, pero no es de sentido común los juicios. Antonio Molina. Marlon, y lo que usted habla, ¿por qué los juicios contra hondureños acusados de narcotráfico se extienden tanto? ¿Eso beneficia a la parte acusadora? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Ángel Martínez. No necesariamente esa fecha puede ser el juicio. Cualquier petición tienen que realizarla si ellos son la defensa. Pero pienso que yo dejaría, si fuera el abogado de ellos, que se reuniera el juez con la fiscalía para tener un antecedente y decirle al jurado. Y usted es algo muy importante que lo acaba de decir usted en el mensaje. Usted dice que tenemos una valoración por sentido común. Es que el problema, el enorme problema que tiene cualquier imputado en un juicio federal, que por sentido común lo condenan un jurado que no tiene conocimiento de la ley. O sea, es peor a uno, porque por lo menos nosotros tenemos algún tipo de experiencia en algún tipo de caso o hemos conocido algún tipo de situación jurídica que se ha ventilado en Estados Unidos. Pero yo también difiero con todo el respeto con el abogado, porque el abogado dice que la universidad, la academia no está preparada o no estudia la estadística. Para nosotros es muy importante la estadística. Es más, existe la jurisprudencia basada en estadística. Si independientemente que todos los casos no son iguales porque las personas son totalmente diferentes, no menos cierto es que existen casos iguales y eso se llama jurisprudencia. En otros países se llama derecho comparado. Si a mí me contratan para llevar un juicio, yo lo primero que voy a saber y voy a estudiar cuál es el criterio de los jueces basado en las posiciones de la Fiscalía. ¿Cómo resuelve ese tribunal? ¿Qué sentencias han existido bajo la Corte Suprema de Justicia? Porque los mismos jueces dicen y relacionan, se lo deniego, esa petición suya, porque la Corte Suprema de Justicia ya se ha manifestado de acuerdo a una posición en cuanto a lo que usted está pidiendo. Entonces, para mí es muy importante, yo creo que para todo abogado en el mundo, el derecho comparado, es decir, conocer resoluciones de las Cortes Supremas de Justicia en casos similares, no con los mismos actores, quiere decir, no con los mismos imputados, pero aquí en Honduras, por ejemplo, 3 sentencias iguales constituyen jurisprudencia, es decir, es ley prácticamente que no puede ningún juez de la República resolver de una manera distinta. Y eso lo hemos visto en derecho comparado en muchos reportajes y documentales en los Estados Unidos, donde hay abogados que presentan resoluciones o
en casos que peritos de la Fiscalía de los Estados Unidos resuelven de una manera distinta que en otro caso lo han otorgado. Por lo tanto, es indispensable tener la estadística de sentencias para poder determinar como abogado en cualquier parte del mundo cuál es la forma que resuelve un juez, cuál es la forma que resuelven los juicios federales. Y yo le digo al señor Ángel Martínez y al abogado que yo lo felicito por ese optimismo que él tiene. Y a otra cosa, me debe un libro y ojalá que me lo dé el día que nos miremos allá por Nueva York, porque usted dijo que me iba a dar el número 1, pero uno tiene que ser realista en muchas situaciones que están pasando, pero también es de ir a pelear, y si lo van a pelear, creo que este va a ser un buen juicio, de ir a verlo, va a servir mucho de escuela, pero como decimos, tenemos nuestra reserva y por sentido común, que estamos aquí en Honduras nosotros, que actuamos por sentido común, tenemos que ver eso de la estadística. Y por sentido común resuelve el tribunal, los jurados en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque aquel que declara la culpabilidad o la inocencia de una persona, como bien lo dice, no es la fiscalía, la defensa, no es el juez, es el jurado que lo realiza o hace su criterio mediante el sentido común. Y ese es el problema. Y por otra cosa, yo le quería decir, Raúl, si el gobierno de Honduras, si Juan Orlando Hernández o el Congreso de la República que aprobó la extradición hubiese sabido, porque como estaban mal asesorados, desconocían totalmente cuál era el sistema federal y en ese momento ellos se creían intocables, y como bien lo dice, para comprobar una conspiración no necesita la evidencia usted. A nadie le han llevado 1 kilo de cocaína en esos juicios, a nadie le han llevado un arma, a nadie le han llevado inclusive conversaciones de WhatsApp, han llevado declaraciones testificales. En el caso de Tony Hernández dijeron que llevaron un video, pero jamás se escuchó de lo que se estaba hablando en ese video. Y siempre lo condenaron. Entonces la conspiración es un delito que es el que más le encanta a la DEA, es el que más le encanta a la Fiscalía de los Estados Unidos, porque es el más fácil de probar para ellos. O sea, ellos supuestamente es más allá de la duda razonable, pero en Estados Unidos pareciera que si el jurado tiene duda, mejor lo condena. Y eso es lo que ha pasado con cada uno de los hondureños que ha ido a los Estados Unidos. Para terminar en este punto, para nosotros sí es importante, como abogados que litigamos en los tribunales, y pienso que para todo el mundo, conocer las sentencias que han referido o que han impuesto en otros casos los tribunales de justicia en cualquier país del mundo. Llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra, llámese donde sea. Es importantísimo para cada abogado, para cada bufete, establecer cuál es la forma de trabajar o cuál es la forma de resolver en cada caso concreto. Porque si bien es cierto, son diferentes los imputados, no menos cierto que hay que conocer cuál es el criterio del juez a quien se va a enfrentar, o cuál es la estadística de ese tribunal. Y sabemos, Raúl, que de antemano lo llevaron a Nueva York, donde es la cara hacia el mundo, donde se ventilan estos casos, que es la Corte del Distrito Sur de Nueva York. No nos preguntamos por qué no lo llevaron a Miami, ahí nomás, por qué no lo llamaron a Washington, a Carolina. Y cuando el mensaje dio a Estados Unidos, llegó al expresidente, lo sacaron enchachado aquí. El fiscal de Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, la jefa de la DEA. Era administradora de la DEA. Bueno, ok. Y mandaron a llamar al fiscal de Nueva York que se fuera a Washington. ¿Qué mensaje es ese que estaban dando los gringos en ese momento? Pero yo voy al abogado José Tercero Midense. ¿Por qué los juicios contra los hondureños acusados de narcotráfico se extienden tanto? ¿En qué beneficia la parte acusadora? Hoy estamos a 9 meses del juicio entonces, porque va a ser en septiembre. Para comenzar el juicio, ¿podría volver a aplazarse, abogado? Qué pregunta más interesante, licenciado Valladares. Y antes de eso, en 30 segundos le contesto lo que hablaban ustedes sobre los términos de la extensión y de dilatación del juicio. Además, el doctor Duarte decía que debe de presentarse, digamos, el acusado y ponerlo a ser testificado en el juicio. Las estrategias estadounidenses en los casos de derecho penal
independientemente de las estadísticas, porque todo juicio comienza por the high probability, que 50% a favor, 50% en contra, así lo aprendemos nosotros. Son estrategias de no poner a testificar a la persona, en este caso al expresidente. Yo creo que el investigador don Ángel Martínez puede hablar mejor sobre eso, qué estrategia tendrán. Sí existe un juicio, pero en el caso que preguntaba el licenciado Valladares, no solamente es porque existe la extensión. Nosotros, en lo que tenemos de experiencia acá en Estados Unidos, cuando se extiende un juicio en este tipo de casos, por ejemplo, porque hay condenas anteriores en donde existe la propuesta de la Fiscalía, el licenciado Valladares, y por eso acepta la defensa decir que sí está de acuerdo con 40 o 30 años, 5, 7, 8 años, porque no ha existido, como dice don Ángel Martínez, una defensa de alto nivel, de alto calibre, que el abogado Duarte mencionaba algo de una persona que por qué creo que el señor Hernández, el otro Hernández, no tenía una persona con abogado que para revisar la descalificación de los documentos. Eso depende del dinero, la plata que pueda tener para la defensa, porque los juicios, en este caso, usted puede tener juicios de ADN, abogados de ADN, abogados que puedan leer las evidencias electrónicas, abogados litigantes, los que hacen la apertura del juicio y el cierre del juicio, las personas que puedan leer bien y escribir bien las mociones. Entonces, es un equipo de trabajo, licenciado, que aporta a la defensa de cada uno de ellos independientemente de lo que puedan ellos tener. Pero eso se basa más que todo en el dinero. En el caso de que por qué se extiende tanto, se extienden muchos casos. Lo que pasa es que este caso, licenciado Valladares, es un caso de un expresidente. Entonces, se involucra mucho la incultura, la política, a quién le gusta y a quién no le gusta. Pero los casos en Estados Unidos, en el tema penal, así son. O sea, hay dilataciones de los juicios que favorecen más que todo a la defensa. ¿Por qué favorece a la defensa? Porque la defensa tiene dos conceptos. De la enmienda número 8, que se llama el speedy trial. O sea, yo creo que en el caso del expresidente hicieron una moción para que el juicio se adelantara el año pasado. La fiscalía no se opuso ante eso porque de pronto no estaba preparada. Entonces, ¿por qué existe dilatación? No solo en los casos de hondureños, sino que existe dilatación en el proceso penal norteamericano. Porque en el proceso penal norteamericano no se puede decir automáticamente un juez que exista una condena o que exista una no culpabilidad. Debe tener presente el acusado que la defensa le ha leído todos los cargos, la defensa ha leído todo lo que se llama el famoso discovery de la regla número 16 y que cada una de esas evidencias y esos documentos, desde el arresto y la detención, que es la cuarta enmienda, el acusado lo comprende y entiende. Y en este caso, como la persona no habla inglés, o sea, no es el idioma principal, tiene que ser traducido al español. Esa dilatación, licenciado Valladares, es más que todo con muchas personas que no hablan inglés. Entonces, existe dilatación de los juicios, no por, de pronto a veces por estrategia, pero más que todo es porque el juez y los fiscales y la defensa tienen que tener dos cosas importantes. Uno, que el acusado tenga el respeto a lo que se llama más allá de la duda razonable. Y eso es un concepto que es bien difícil explicarlo porque no existe en otros países. Y número dos, si más allá de la preponderancia de las evidencias existe un análisis que la persona puede salir no culpable, entonces se tiene que explicar de todo eso a lo que es el acusado. Y en este caso, licenciado Valladares, no solamente es el hondureño, sino que en casos de, digamos, de manejar bajo la influencia, de violencia doméstica, existe dilatación del juicio por la presentación de evidencias, la resolución de los fiscales y, por supuesto, el intercambio de evidencias para que se puedan no solamente reunirse con la persona. Acuérdense que hay dos cosas difíciles. Una, en este caso, él se encuentra dentro de la cárcel. Entonces, el investigador Martínez conoce que hay que hacer citas para llegar a donde está la persona, llevar los expedientes, de pronto tienen 1 o 2 horas para estar con ellos, e independientemente de eso, no es que por qué se dilata por hondureños, sino que así es el proceso norteamericano. Hay estrategias de dilatación y de apresurar el juicio. El abogado Marco Zelaya está en la línea. Abogado, buenos días. Sí, muy buen día, licenciado Raúl Valladares, mi buen amigo don Ángel Martínez, el abogado Marlon Duarte y el abogado Germán Salomón Amador, y también al abogado que nos está acompañando a través de la plataforma Zoom desde Estados Unidos. Hemos escuchado y visto el programa de forma atenta y nosotros consideramos de que ya en programas anteriores hemos esgrimido algunas opiniones y comparto con el abogado Duarte en el sentido de que eso es un enorme golpe a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández haber dilatado el juicio y acumularlo
al juicio de su pariente lejano, el señor Hernández, y también al eje jerarca policial hondureño, Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla. Y si es el mismo jurado, lógicamente es un mismo proceso y es una misma estructura donde el juez Kevin Castell conoce a detalle cada uno de los casos que se han ventilado en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, donde lamentablemente han sido condenados ciudadanos hondureños. Ninguno de ellos ha salido absuelto hasta el día de hoy, a través de equipos de defensa. Respetamos la posición del señor Martínez, lógicamente, encabezada su equipo de defensa con el señor Raymond Colón, pero la pregunta que nos hemos hecho siempre con el abogado Salomón, el abogado Marlon y muchos profesionales que le estamos dando seguimiento a este caso es: ¿cuántos casos de impacto ha resuelto el señor Raymond Colón? Y lógicamente acompañado del equipo, que no dudamos de la capacidad y el profesionalismo y la experiencia que puedan tener. Sin embargo, el gobierno norteamericano, pienso yo de forma muy personal, que se está ventilando un caso del hemisferio, y este caso, una vez que llevado al Distrito Sur del Estado de Nueva York, lógicamente lleva casi ya el sello de condena. Nosotros somos del criterio de que la justicia norteamericana no es la perfecta, sin embargo, conocemos de los antecedentes y creemos de que el señor Juan Orlando Hernández, posiblemente el porcentaje que tenga de ganar este proceso, aun y cuando discrepamos con el señor Martínez, coincidimos con Marlon y coincidimos con el abogado Salomón, que posiblemente, y dándole un margen, según la experiencia que hemos tenido de hondureños que han sido extraditados, es de un 10%, o sea que en un 90%, según nuestra posición. Ojalá que estemos equivocados por el bien del señor Juan Orlando Hernández, inclusive por el bien de Honduras, porque es un expresidente y es un mal precedente, licenciado Valladares, pueblo hondureño, de que sea condenado un expresidente por presunta vinculación hasta este momento. Lógicamente hay que enervar ese principio de inocencia, el jurado tendrá que hacer lo propio, analizar las pruebas que se presenten tanto de cargo como de descargo, y al final el jurado va a dar un veredicto que tendrá que ser unánime para que el juez pues continúe con el proceso y se siga con lo que sería la imposición de la pena una vez que sea turnado ante las autoridades que correspondan. Gracias, abogado Marco Zelaya. Detective Ángel Martínez. Ante todo, ya voy ganando, Raúl, voy ganando mucho, porque Marco y Marlon siempre decían que tenía un 1%, que tenía, repito, un 1%. Ahora dicen que tengo un 10% de posibilidades de ganar el juicio. Gracias. ¿Quiere que le diga algo? Yo no he bajado el 9. Yo pensé lo mismo que usted. Yo no he bajado el 9. Sí, del 1%. Yo me sigo manteniendo en el 1. Ya hay 10%. Yo me sigo manteniendo en el 1. Lo voy a convencer a los dos y al pueblo hondureño. A Raúl no, porque Raúl está todavía indeciso. Pero lo voy a convencer de que nosotros vamos a ganar este caso. Pero hay un punto muy importante que dice Marco. Dice un golpe grande entrar al Tigre Bonilla a un juicio con un otro compañero. Pero, ¿por qué tú das eso por un hecho ya? Esos son amagues. Nosotros estamos preparando una moción para no estar de acuerdo con eso. Eso no va. Bueno, los jueces aquí federales hacen lo que les da gana. Pero nosotros estamos apostando que eso no va. Esa fecha del 18 de septiembre, eso no va. Olvídense. Nosotros vamos a pelear contra esas dos cosas. Nosotros estamos tan preparados, señores, y tan convencidos de que vamos a ganar. Lo que dijo ahí José III, que yo lo admiro, este hombre es maravilloso, es brillante, el abogado José III, dijo, lo que pasa con la mayoría de juicios de los hondureños, y yo agrego, de los hispanos, que no invertimos recursos en los juicios. Por eso es que los hispanos siempre estamos... ¿Cuánto gastó el hijo de John Gotti para ganar 4 juicios a los gringos? Se gastó $100 millones. ¿Cuánto gastó O.J. Simpson para ganarse un juicio aún con todo en contra? Se gastó $69 millones. ¿Cuánto gastó Salvador Cienfuegos para asustar a los gringos y que lo devolvieran en la defensa? Se gastaron $2 millones. Señores, los recursos, según explicó
y estoy de acuerdo 100% con él, el abogado José III, es que los recursos es la diferencia que usted tiene. ¿Por qué entra un detective? ¿Por qué la figura del detective privado casi no se ve en los juicios de Estados Unidos, ni en los juicios de Honduras? ¿Por qué ustedes ven que en este caso entra un detective? Número uno, hay un ex agente de la CIA que es el abogado. Número dos, hay un detective que trabajó en el 1981-82. Un detective que trabajó en tráfico de armas con la CIA. Número dos, hay una abogada ahora, Sabrina, calificada en seguridad nacional. Por eso es la figura y por eso se está invirtiendo donde se tiene que invertir. Colón está ahí, el abogado Colón, porque Colón es una parte, es la columna vertebral de este caso. El abogado Colón fue un agente de la CIA y precisamente en Honduras, ya retirado, ahora abogado, y conoce cómo se maneja esto. Es por eso que traen a Colón y es por eso que traen el detective y es por eso que nosotros estamos preparados y le vamos a demostrar, y voy a estar con Raúl aquí y le voy a dar la primicia a Raúl cuando el juez diga: Juan Orlando, váyase para Honduras, se la voy a dar. Una pregunta. Gotti gastó 100 millones, 63 Simpson absueltos. ¿Cuánto tendría que gastar Juan Orlando Hernández? Es un dato interesante, hay que estudiar eso. Es un dato interesante porque nosotros estamos en la batalla, no te puedo decir un número ahora mismo, pero sí han contratado al abogado Colón, han contratado a Sabrina y han contratado a este personaje. Exacto, vamos a ver a quién tenemos que contratar más. Todavía, señores, esto está en pañales, Raúl. Esto está en el primer escalón. Es más, no hemos subido el primer escalón. Tenemos el pie para subir el primer escalón. Y es una escalera grandísima. Que este juicio es el juicio del siglo. Bien, una pausa y continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Los juicios del expresidente Hernández El Tigre Bonilla, Mauricio Hernández Pineda, sean el mismo día, ¿quiere decir que serán en la misma sala, a la misma hora o será por separado, abogado? Bueno, me imagino que van a ser por separado porque acuérdense que no pueden confundir tanto al jurado, ¿verdad? Porque son acciones o hechos totalmente diferentes, eso logra entender, que podrán hacerse separados o, por lo contrario, podría también el juez considerar que por tratarse del mismo delito, que es la conspiración, puedan hacerse en el mismo momento. ¿Qué significa cuando el juez dice que serán conjuntos? Bueno, que se harán en el mismo momento. Eso es lo que logro entender, que se harán en el mismo momento, ¿verdad? Con las diferentes defensas. La fiscalía sabemos que es la misma, pero las defensas son diferentes de los tres. Creo que el abogado tercero quiere ahondar en el asunto. ¿Me permite, licenciado Valladares? Sí, claro. Ok, hay una figura en Estados Unidos que se llama joinder. Joinder claim, joinder defendant. ¿Qué significa eso? Se utiliza en el derecho civil de Estados Unidos y en el derecho penal. Cuando existe joinder defendant y joinder claim, en este caso hay tres defendidos, el señor Bonilla, el señor expresidente y la otra persona. Esto se llama joinder defendant. Si existe una moción de parte de la fiscalía y la aceptación del juez, en donde los tres defendidos puedan integrar una misma corte con el mismo jurado, entonces eso se llama en inglés joinder defendant, que es un procedimiento oficial que se hace. Pero ese es el procedimiento académico. El siguiente paso es, si acepta la defensa, presentar una moción para que ese joinder defendant o joinder claim pueda ser separado. Dos, cuando hay juicios como estos, no se puede utilizar el mismo jurado. ¿Por qué no se puede utilizar el mismo jurado? Porque la defensa, cada uno de ellos, tiene su propia estrategia para escoger la defensa. La fiscalía y la defensa
Tienen 30 minutos cada uno de ellos. Yo he estado en más de 27 escogencias de jurados acá en Dallas con la firma de abogados que trabajaba, como abogado de Honduras, por supuesto, y también como estudiante de la Universidad de Texas A&M, ahora ya graduado. Entonces se le da 30 minutos y nosotros tenemos un cronograma que el investigador Martínez, el licenciado Martínez, conoce bien, que es un cronograma en donde se dan los números de casi 30, 40 personas para la selección del jurado. Entonces, esto no es que el jurado va a ser igual para todos. No se puede hacer el jurado para todos si no existe un joinder defendant. ¿Por qué? Porque los delitos primero son diferentes. Dos, cada una de las personas se le hace una pregunta al licenciado Valladares en 30 minutos que tiene la defensa y la fiscalía dentro del jurado para que pueda escoger a cada una de las personas. Y lo más importante, cada uno tiene tres jurados que puedan ser descalificados en la defensa. Y en ese sentido, las reglas, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, yo creo que el investigador Martínez sí ha estado ahí. El juez dicta un reglamento cuando se hace la selección del jurado, tanto 6 como 12, y les indica cuáles son los pasos que tienen que seguir en el momento que han sido seleccionados. Por ejemplo, no pueden ver televisión, no pueden tener contacto con familiares, no pueden ver periódicos una vez que han sido juramentados. Entonces, no es que los jurados es sentido común. Ellos tienen un reglamento interno que el juez se lo dice, y si violan ese reglamento interno, entonces pueden tener una sanción. Repito una vez más, cuando se hace la selección del jurado, en el caso del joinder defendant, se pueden unir las 3 personas si no existe una oposición de la fiscalía o de la defensa. Hoy yo no estoy de ningún lado, ni de la defensa ni de la fiscalía, porque a mí me enseñaron a discutir ambas partes, pero sí para académicamente orientar a la población de Honduras que esa figura del joinder sí puede existir. Ahora, si la defensa presenta una moción, licenciado Valladares, para desestimar que ambas partes se unan en el mismo juicio con el mismo jurado, entonces lo puede existir. En este momento, las cosas están separadas porque ambos abogados tienen sus estrategias y el jurado no puede ser el mismo. Sí, abogado Duarte. No, yo creo que el abogado me confunde en el hecho de no decir sentido común. Lógicamente, todas las cortes en el mundo tienen sus reglas. Es más, hasta el público que usted va a ver un juicio le dicen, usted no puede tener su teléfono celular encendido, no puede atender llamadas. Yo lo que le digo es que el jurado, a la hora de hacer una valoración de cómo él va a emitirse un criterio, no es que el juez le va a decir, este criterio lo tiene que emitir de esta manera, estas son las reglas. Ahí es sentido común de ellos, no es las reglas que le imponen como jurado. Y eso nosotros lo tenemos absolutamente claro, ¿verdad? Que toda persona que entra a la corte tiene que cumplir las reglas. El jurado tiene su propia regla, es más, la defensa tiene su propia regla, el imputado que está ahí le dicen la manera que se tiene que comportar, pero ya a la hora de emitir un fallo, el jurado no es que le van a imponer de qué manera lo tiene que hacer. Eso es sentido común, y eso se da y nosotros lo conocemos. Yo lo que difiero mucho es el hecho de decir que en Honduras no existe, por ejemplo, la duda razonable. La duda razonable es un principio universal del derecho penal, no es derecho civil. Si no existe una certeza en ninguna parte del mundo, en países democráticos, que existe un orden acusatorio adversarial, por ejemplo, en el caso de nosotros, inclusive en el proceso inquisitivo penal, el juez tiene que tener una certeza. Y si tiene duda, pues tiene que absolver. Es más, hay un principio que dice, en caso de duda, absuelva. O sea, la duda es un principio que básicamente, que es lo primero que uno como abogado puede determinar en un juicio. Peor la contradicción y peor aún así la insuficiencia probatoria. Y el otro asunto, Raúl, que yo quería acotar es lo siguiente. Y felicito al detective Ángel porque él es una persona que es muy capaz en lo que está haciendo, es una persona que tiene una convicción y la verdad que es admirable la convicción que él tiene de la certeza que así se debe de llevar los juicios. Es decir, si yo tengo un equipo de fútbol y yo me enfrento con Real Madrid y les digo al equipo de fútbol, desde que van, miren, van a perder, ojalá que no les metan 20, o sea, yo les diría, ustedes van a ganar, ustedes van a meter 10 goles, ustedes son mejores que ellos,
pero tengo que decírselo. 1-0 que le ganen. Sí, sí, hasta con el empate, pues. Pero también soy realista de lo que podría pasar. Usted me habla también, el señor Ángel Martínez me habla de Gotti y me habla de O.J. Simpson. Yo quisiera que alguien me hablara de un hondureño, yo quisiera que alguien me dijera de un caso de un mexicano, de un caso de un colombiano, pero me hablan de gente que es estadounidense. Si usted bien lo decía, señor Ángel Martínez, nosotros aquí en Honduras, y yo creo que en todo Centroamérica, replicamos y nos parece noticia de impacto y dice Estados Unidos vuelve a Honduras o vuelve a colocar, o sea, me gustaría que sacaran un país más consumidor. Entonces pareciera que no somos los villanos que están dando misa. Entonces situaciones que nosotros no compartimos porque nunca hemos visto que un país latinoamericano pide en extradición un norteamericano que ha influido o ha participado en la conspiración o el tráfico de drogas con un hondureño. Pareciera que los delitos terminan en las costas de Miami. Pareciera que en Estados Unidos no hay ninguna persona corrupta. Pareciera que en Estados Unidos no hay ningún narcotraficante. Entonces, la reciprocidad que se tiene en cuanto a la valoración de cada acción que cometen las personas no es recíproco, no es un trato igual. Usted bien lo ha dicho, a Gotti se le trató de una manera, a O.J. Simpson se le trató de una manera, se le valoraron todos esos desaciertos que cometió la Fiscalía. ¿Por qué no lo hacen con nosotros los hondureños? ¿Por qué no lo hacen con los mexicanos? Entonces, nosotros desde que entramos, señor Ángel Martínez, señor abogado, desde que entramos nosotros, como diríamos nosotros en el fútbol, vamos perdiendo 5-0. Y todavía vamos al minuto 90 y solo nos dieron 2 minutos de ¿cómo que se llama? De tiempo extra y todavía seguimos perdiendo 5-0. Entonces yo quisiera que un abogado con la experiencia que tiene el abogado o cualquier otro abogado de Estados Unidos me diga, Marlon, usted está equivocado, aquí está una sentencia donde Estados Unidos valoró a favor de una persona extraditada, porque nosotros no podemos vivir exactamente de lo que dice la ley cuando se aplica otra cosa en los jurados. Yo lo entiendo muy bien al abogado José Tercero, que dice, no, nosotros estudiamos el procedimiento, nosotros estudiamos cómo se presentan las pruebas, nosotros estudiamos la cuarta, la quinta, la sexta enmienda. Qué bonito lo que usted dice. El problema en los juicios es otra cosa. Es como cuando usted viene y mira a los fiscales en maestrías aquí, en posgrados aquí, pero cuando lo sienten en los juicios hacen absolutamente otra cosa. O cuando el juez sabe que está cometiendo un error porque le enseñaron en una maestría, pero cuando al caso concreto le resuelve otra cosa de otra manera totalmente distinta. Entonces es muy bonito lo que él dice, es muy bueno lo que usted dice, abogado Tercero. El problema es que todo lo que usted dice a ningún hondureño se lo han aplicado, a ningún mexicano, a ningún colombiano. Y ese es un ejemplo. Los 2 presidentes que han extraditado, en el caso de Noriega, que usted bien lo dijo, fue condenado. Y creo que lo sacaron porque ya estaba desahuciado para morirse. Y el otro fue el presidente Portillo de Guatemala, pero no le imputaron ningún delito de narcotráfico, le imputaron un delito de lavado de activos y él aceptó una culpabilidad. Esos son los presidentes. Pero todas las personas que se llevaron fueron condenadas. Bien, vamos al cierre del programa. Voy a iniciar con don Ángel Martínez, que agradezco su participación. Tengo 2 preguntas y luego su mensaje como miembro de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué papel juega la CIA hasta el punto? Porque el abogado del expresidente Hernández manifiesta que esa organización no confía en la Fiscalía de Nueva York. ¿Será esa la razón por la que la Fiscalía también pidió retraso del juicio? Y recientemente un periódico mexicano vinculó al hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido recientemente en México, con Juan Orlando Hernández. ¿Qué comentarios hay sobre eso, detective Martínez? Vamos a comenzar con Marlon, donde dice que estamos ese ejemplo maravilloso que él pone, de que ya estamos en el juego y que estamos perdiendo 5-0. Pero no, Marlon. No hemos iniciado el juego, hermano. Y al no iniciar el juego,
la defensa de Juan Orlando se ve poderosa ante los fiscales. El fiscal principal lo sacan del caso porque manejó evidencia no correcta. Oigan esto, al sacar el fiscal del caso, el principal fiscal, y quedar estos fiscales que quedan presentando el caso, se ve débil la fiscalía. Nosotros nos vemos poderosos. Si aquí está ganando alguien, somos nosotros. El 10 de mayo no había evidencia. El 15 de noviembre no había evidencia. El 10 de enero ahora salen que no, que se van a reunir solo el juez y la fiscalía. O sea, nosotros estamos ganando, señores. Si hay un equipo que está ganando, es el 5-0, somos nosotros. Segundo, la CIA. No es en la fiscalía que la CIA no confía. La CIA no confía en la DEA, porque la rivalidad de la DEA y la CIA en Honduras, en Centroamérica y en Sudamérica, la rivalidad es terrible. ¿Por qué esta rivalidad de la CIA y la DEA no se ve en Europa, por ejemplo, en Afganistán, en esos países lejanos? Porque no hay tal rivalidad allí. Donde está la pelea de la CIA y la DEA por lucir y por tirar sus logros es en Centroamérica y en Sudamérica. La CIA se ha demostrado, y lo dijo Colón bien claro, no confía en la DEA. Y ahora la CIA quiere proteger a su pupilo número 1 en Centroamérica, Juan Orlando Hernández, que le dio tantos triunfos a la CIA, y la CIA se mantiene hermética y ha pataleado y ha hecho de todo por no aflojar la evidencia. Al no aflojar la evidencia, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que nosotros vamos a meter una moción de desestimar los cargos, y eso va a ser un pataleo terrible. Lo otro, el hijo del Chapo. ¡Qué disparate! Ya no hayan de qué hablar. Recuérdense, señores, el hijo del Chapo tenía 19 años cuando Juan Orlando entró a la política. Si los abogados del Chapo dijeron, terrible, con titulares enormes, dijeron, señores, ¿qué es esto de la fiscalía? La fiscalía está mintiendo, diciendo que el Chapo le dio $1,5 millones a Juan Orlando a través de... Eso no salió en ningún momento en el juicio del Chapo. Y ahora se inventan la falacia más terrible. Y yo veo canales de televisión repitiendo esa tontería, que Juan Orlando tenía vínculo con el hijo del Chapo. O sea, Juan Orlando, un hombre brillante, un presidente, va a tener vínculo con un muchachito que tiene pañales, que no tiene conciencia, que está metido en el crimen, y Juan Orlando se va. No, eso no se lo cree nadie. Señores, en verdad, nosotros estamos preparados, pero el enfoque principal de este caso es lo que está pasando hoy, que le voy a dar a ustedes la noticia más adelante. Si el juez decidió no cometer, porque yo creo que eso es un error, en este juicio eso es un error, lo que es traer o poner la pelota en la mano de nosotros y decir, ¿qué ustedes creen si ponemos al Tigre Bonilla con ustedes? O sea, esas dos cosas, eso el juez está en la cuerda floja con eso, porque eso indica que el juez está tirándole un agua bendita a la fiscalía, porque eso, señores, eso va totalmente en contra de nosotros. Pero nosotros vamos a batallar, y nosotros le garantizamos a los hondureños que Juan Orlando muy pronto va a estar en Honduras. Esto es terrible, este juicio, esto es grande, pero aquí están los mejores al frente de esta batalla. Gracias al detective Ángel Martínez desde Nueva York, miembro del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Abogado Salomón Amador, gracias. ¿Conclusiones? Bueno, como decía el abogado Marlon Duarte, los juicios pues allá se deciden o se dirimen ya por sentido común. La fiscalía, el juez pues no dan la última sentencia, sino que lo da un jurado, y es un jurado de conciencia. Y revisando las estadísticas, revisando el sentido común, si bien es cierto, un televidente dijo que lo hacíamos por conocimiento común, pero no es menos cierto pues que uno ya aquí en nuestro ejercicio profesional ya sabemos cómo piensa tal sala, digamos los juicios orales, cómo resuelve tal juez, cómo ratifica o cómo plantea una acusación tal fiscal, y también eso es sentido común. Por lo tanto, consideramos, pues yo mantengo siempre por sentido común, como vuelvo a repetir,
que se dará una sentencia condenatoria al presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, pero lo que digo no es santa palabra, puede hacer que esté equivocado, puede hacer que el señor Ángel Martínez gane la batalla y eso pues para el bien de Honduras, para el bien de la población, pues sería pues hasta satisfactorio como abogado que por lo menos allá al final del túnel, como se encuentra una luz para un hondureño que pueda obtener su libertad en los Estados Unidos. Muchas gracias, abogado Salomón. Voy ahora con don José Tercero Midense. Abogado, gracias por su participación esta mañana. Un abrazo para ustedes, feliz año y por supuesto 3 cosas importantes. La presentación de las mociones en el arraignment y el pre-trial son importantísimas tanto de la Fiscalía como la Defensa. Hoy hemos estado participando como abogados de Honduras, estudiados en Estados Unidos y con experiencia también en Estados Unidos, más desde el punto de vista académico que desde el punto de vista de la discusión política, de la discusión social, de la discusión de quién gana, quién pierde, de partidos de fútbol que nosotros no nos enseñan a discutir de esa manera acá en Estados Unidos, porque entonces estaríamos siendo unos malos alumnos discutir ese tipo de cosas en términos deportivos, sino que se discute en términos académicos, en términos procesales de Estados Unidos, de acuerdo a la regla 400.01 de la evidencia, 400.03, que puede ser o no factores importantes para tanto el acusado como la Fiscalía, y sobre todo lo más importante, licenciado Valladares, es un aporte académico, porque independientemente de cómo funcionan otros sistemas, que yo soy abogado de Honduras, por eso tengo mi licencia de Honduras también y estudios en Estados Unidos, podemos identificar cuáles son científicamente los procedimientos distintos tanto en Estados Unidos como en Honduras. Y lo más importante de esto es, cuando nosotros entramos a la academia de nuevo de Estados Unidos, aprendemos lo que es más allá de la duda razonable, la probabilidad, o sea, hace una regla de probabilidades y más allá de la preponderancia de las evidencias, que nosotros tenemos el estudio, los escritos de cómo defender y cómo acusar, porque nos enseñan de las dos partes cuando hacemos los exámenes. Entonces hoy, licenciado Valladares, mi participación ha sido desde el punto de vista académico internacional como analista, con conocimiento en las leyes de Estados Unidos, como abogado de Honduras, por supuesto, ni a favor de la defensa ni a favor de la Fiscalía. Más que todo, es un tema de orientación, porque si no, entonces todos los abogados de Honduras supiésemos lo mismo todos, entonces ¿para qué presentar a otra persona? Y ha sido también un placer compartir con el doctor Duarte, con el doctor Amador, con el investigador don Ángel Martínez. Un beso grande para usted hasta Nueva York. Y por supuesto, licenciado Valladares, a la amable audiencia suya, que siempre estamos para servirle, para dilucidar, definir los puntos académicos norteamericanos, en donde existe un código de evidencias materiales, evidencias circunstanciales que se pueden presentar, que se pueden desestimar, y repito una vez más, en el arraignment y en el pre-trial, que es este momento que está funcionando en Estados Unidos, se pueden presentar varias mociones. Una es la que decía el investigador Martínez, de desestimar el juicio porque se puede presentar, y la otra es acordar con la Fiscalía alguna proposición de 4, 5, 6 años en contra del acusado, o 3, acordar directamente irse a juicio y hacer la selección del jurado. Así que la participación, licenciado Valladares, el día de hoy ha sido desde el punto de vista académico, y yo no puedo hablar de cosas deportivas, no puedo hablar de cosas políticas, no puedo hablar de cosas sociales, porque en la Academia de Estados Unidos de Texas A&M no nos enseñaron de esa manera. Un abrazo para usted y le agradezco mucho a la amable audiencia. Gracias por su participación. Desde Dallas, Texas, el abogado José Tercero Midense. Cerramos con el abogado Marlon Duarte. Raúl, muchas gracias por habernos invitado a este programa. Me parece que los programas que hemos tenido, sobre todo con el señor Ángel y ahora con el abogado, ha sido muy, muy interesante. Ojalá que volvamos a tener otro tipo de programas después del juicio. Yo lo que le quiero decir al abogado, que en Honduras, por ejemplo, lastimosamente, el grado de entendimiento que tienen las personas no es el grado de entendimiento que podría usted tener como abogado. Creo que le entendemos mucho lo que quiere decir el investigador Ángel Martínez. Él usaba un lenguaje apropiado para que nos entienda todo Honduras. El abogado Salomón, una persona muy capaz, académico aquí en Honduras. No creo que sea el mejor abogado de Honduras, pero no es la primera vez que llevo un caso de estos. Inclusive he llevado casos más grandes que a raíz de lo que se ha pasado en el caso de Juan Orlando Hernández, pero eso no es petulancia. Simple y sencillamente nosotros nos entendemos de una manera muy diferente a la cual se puede entender los académicos como ustedes en los Estados Unidos. Y yo creo que la gente que
que cuando yo le digo que esto es como un partido, equiparándose a eso, y que vamos perdiendo 3-0, 5-0, la gente, el 99% de los hondureños me entendió. Y eso es lo que venimos a hacer, a un programa que lo mira, yo creo que estamos conectados en este momento, cualquier cantidad de millones de personas, y esos millones de personas nos entendieron, así como le entienden al señor Ángel Martínez, de cuál es la capacidad que tienen ellos para poder probar que su cliente es inocente. Y ese lenguaje es muy bueno, entenderlo de la manera más sencilla para que el pueblo hondureño nos entienda. Académicamente usted puede discutir cualquier situación jurídica con nosotros, con el abogado Salomón, con el abogado Marcos, cuando usted requiera venir aquí en Honduras, pues aquí litigamos. Y le agradezco y creo que no va a ser la última vez, si Dios lo permite, que estemos acá. Ojalá me reciba el señor Ángel Martínez con un café allá en Nueva York, me entregue mi libro y aquí le voy a llevar unas rosquillas y unas tostacas. Creo que no es académico lo decirle que le puedo llevar unas tostacas, no es académico decirle que le puedo llevar unas tortillas o una cuajada, pero sí somos los hondureños. No podemos decir que lo vamos a discutir académicamente este regalo que le voy a llevar yo. Saludo a los panelistas allá. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, a los radioescuchas. Este es uno de muchos programas que vamos a hacer. En septiembre será el primer juicio. Vienen muchos programas de esto. Espero que mis 4 distinguidos invitados de esta mañana participen en estos programas. Comienza esta nueva etapa del juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Siga con nosotros. Que pasen buen día.